Mi nombre es José Ambrosio Bastián y evidentemente lo que tenemos de fondo es básicamente una imagen que nos hace bastante alusión a lo que tratará el tema de hoy. Cómo las máquinas incluso en la actualidad pudiera pensarse que ya hasta se programan ellas mismas. Bien, primero unos datos generales acerca del programa de maestría en Ciencias Área Cibertrónica. Este programa requiere algunos requisitos que son como fundamentos para poder ingresar. En ella requerimos tener conocimientos previos de programación, matemáticas y electrónica. ¿Cuál es el objetivo del programa? Formar posgraduados a nivel maestría capaces de proponer soluciones con impacto social de preferencia. Para ello nosotros desarrollamos, adaptamos, gestionamos proyectos orientados a la investigación y al desarrollo tecnológico en áreas relacionadas con el control, la inteligencia artificial, el procesamiento y los sistemas embebidos. Vamos a empezar con lo que sería la materia de esta presentación. Nosotros queremos el día de hoy que ustedes tengan un breve repaso sobre lo que es un sistema inteligente, que podamos ver cuáles son los alcances, cuáles son sus aplicaciones y en esencia cómo es que funcionan al interior para que ustedes se lleven un buen sabor de boca. Un sistema inteligente es un sistema que incorpora inteligencia en las aplicaciones que manejan las máquinas. También se encargan de realizar búsquedas y optimización junto con las tareas o capacidades de aprendizaje. Esto es muy importante porque evidentemente sistemas hemos estado nosotros rodeados a lo largo del desarrollo de nuestra historia como humanidad. Sin embargo, la parte de incorporar la inteligencia y que ellos intenten optimizar los elementos que tienen en su entorno para poder hacer más fácil su trabajo es el que nos ocupa el día de hoy. Estos sistemas inteligentes realizan tareas automatizadas complejas que no son posibles con el paradigma tradicional que nosotros conocemos de informática. Bien, pues ahora les voy a hacer una breve introducción de los potenciales aplicaciones que ya existen, algunos de ellos, y algunos que pues, todavía estamos en el imaginario que van a poder existir. Vamos a empezar con los robots bioinspirados. Estos robots, no estamos hablando de que un robot o un sistema inteligente que ya existe sea capaz de, por ejemplo, poderse, digamos, limitar o entrar en modo de suspensión para ahorro de energía. No solo eso, nosotros estamos hablando de aquellas capacidades que tienen algunos organismos, unos seres vivos, que trasladamos lo que son sus capacidades de vuelo, su potencia, el consumo de energía a pues, dispositivos con motores, con energía, digamos, eléctrica, con consumo pequeño de este tipo de energía. También hablamos, por ejemplo, de seres que nosotros intentamos imitar el funcionamiento, lo que es su traslado, por beneficio y evidentemente porque la naturaleza a través de la evolución los ha dotado de ciertas características que hacen que se adapten al medio. Esos son los tipos de robots de los que hablamos como robots bioinspirados. También nosotros estamos hablando de automatización industrial. La automatización industrial, evidentemente a lo largo de la maestría ustedes encontrarán la forma de tener todos los elementos que modelan a esta automatización industrial. Sin embargo, nosotros estamos hablando de esta generación de automatización industrial. Como ustedes saben, son 4 las generaciones que llevamos hasta el momento. En la primera de ellas se hablaba más de máquinas de vapor, de la parte mecánica, en la segunda hablábamos más de la producción en masa, ¿sí? Evidentemente con la incorporación de la electricidad. En la tercera hablábamos más de la computación y obviamente la parte de la automatización. Pero en esta cuarta estamos hablando de sistemas ciberfísicos. En estos sistemas, pues evidentemente todo está interconectado, tiene mucho que ver con el Internet de las cosas y son de los que nosotros nos vamos a ocupar. Ejemplos de ellos son evidentemente los procesos cada vez más específicos, con menos apoyo, por así decirlo, de labores humanas, con mucho seguimiento de lo que es el procesamiento de información, de visión de computadora, y pues todo eso nos lleva a cabo lo que sería la automatización industrial. Por otro lado, tenemos lo que es el transporte inteligente. En el transporte inteligente nosotros hasta hace años visualizábamos la posibilidad de que las personas al desplazarse tuvieran pues ese beneficio, por así decirlo, de que los diferentes vehículos que estuvieran incorporándose a una vía estuvieran atentos de todo lo que está sucediendo a su entorno. Parecía tan lejano este hecho, hasta que hemos visto que en la actualidad existen
vehículos pues que tienen todas estas capacidades incorporadas, ¿no? Y ya dejó de ser, digamos, la parte ficticia para convertirse, pues poco a poco se está convirtiendo en una realidad. Bien. También tenemos tareas de vigilancia y monitoreo. En este tipo de actividades, pues nosotros ya sabemos cómo a través de toda la red que existe, de monitoreo que tiene establecido el gobierno, la ciudad, particulares, etcétera, nosotros podemos comunicarnos, ¿no? Esta capacidad de comunicación es la que tal vez es la que ha crecido enormemente y esta facilidad de acceder a tantos protocolos, a tantos sistemas de comunicación es lo que facilita que nosotros podamos estar recibiendo una alerta. Por ejemplo, si existe un intruso ingresando con malas intenciones, evidentemente, a nuestra habitación, a nuestro hogar, a nuestra empresa, etcétera. ¿Qué es lo que lo ha hecho posible? Pues toda esta capacidad que hablaba hace un momento de las redes de comunicación, el crecimiento que existe y pues la facilidad que tenemos con los dispositivos portátiles de poder rápidamente ser, pues digamos, avisados de cualquier tipo de intrusión. Por otro lado, nosotros somos partícipes de toda la parte de identificación biométrica que se hace en la actualidad. Básicamente los dispositivos que tenemos, nuestra computadora, nuestros teléfonos inteligentes, cualquier tipo de dispositivo que nosotros estamos usando, pues requiere alguna identificación biométrica, a veces es nuestra huella, puede ser nuestro rostro, puede ser nuestra voz. Existen bancos que evidentemente cuando quiere hacer uno algún tipo de operación requieren la validación por voz para que efectivamente te puedan dar acceso al portal. Bueno, pues básicamente lo que hacemos es que a través de varias máquinas estamos en todo momento monitoreando pues lo que son estas capacidades que tienen los dispositivos de identificarnos, ¿no? Se nos conectan para hacer las pruebas, para poder después tener un modelo que identifique de forma correcta lo que es la persona que quiera hacer uso del sistema o de cualquier tipo de aplicación, pues para ello, evidentemente, con anterioridad tuvieron que haber hecho monitoreo, pues incluso en la actualidad se hace monitoreo de ondas cerebrales, tenemos en todo instante, digamos, cámaras a nuestro alrededor, sensores conectados a computadoras que evidentemente lo que están haciendo es la recopilación de datos para con ello tener una base de datos confiable y poder entrenar un sistema. Este tipo de procesamiento pues nos lleva a que tengamos una identificación, digamos, exitosa a través de los rasgos que tenemos en la cara, ¿no? Una detección facial, incluso se puede llegar a niveles de iris, esto ya tenía mucho tiempo que se estaba desarrollando y en la actualidad pues es uno de los sistemas, digamos, con más confiabilidad que existen. Evidentemente, entre más sea, digamos, complejo el sistema de identificación, pues es más elevado el costo que tiene. Bien, por otro lado, para nadie es, digamos, un secreto que la parte del apoyo en diagnósticos, en predicción, en seguimiento, en monitoreo de lo que es la salud, que se conoce como mHealth, pues está teniendo un auge muy importante. Esto se hace a través de bandas, por ejemplo, bandas donde nosotros estamos monitoreando en cada instante, pues si tenemos afición por algún deporte, pues evidentemente ahí se está monitoreando esto. También a través de asistentes digitales que pueden llevar a cabo el seguimiento de todas nuestras actividades, nuestras rutinas, nuestro modo de vida. Los relojes inteligentes también nos apoyan mucho con esta función, pero existen, por ejemplo, evidentemente, pues ya dispositivos que son más específicos para llevar un monitoreo cuando alguna persona ya tiene algún padecimiento. Si a esto le agregamos el uso que tenemos actualmente de los dispositivos móviles y de las aplicaciones para llevar a cabo este seguimiento, pues la parte de los sistemas inteligentes que están conformados por todos estos elementos ha crecido enormemente. La atención médica oportuna, pues también se han desarrollado muchos mecanismos, muchos sistemas a través de estos dispositivos móviles, de tal forma que tú puedas encontrar un doctor cerca de tu localidad, cerca del momento en el que pudieras tener o te urgiera alguna necesidad, un apoyo para alguna cuestión de salud. Evidentemente también puede ser a través de otro tipo de dispositivos. Y bueno, en este contexto, y no solamente en el de medicina, evidentemente existe para comercio el uso de los chatbots que está creciendo enormemente, que evidentemente tienen incorporado inteligencia artificial para poder hacer las búsquedas, para poder apoyarte, para dar respuestas a dudas que tuvieras de algún servicio. Y bueno, qué hablar de que también podemos dotar de la capacidad de prediagnóstico tal vez a estos sistemas
para que pudieran identificar en el contexto actual, pues las personas que requieren apoyo. Ahora, ¿existen empresas dedicadas a esto? Pues aquí les presento un panorama del año pasado en Estados Unidos de todas las startups que están vigentes con inteligencia artificial. Al menos en el año pasado estas eran las que tenían identificadas, y algo similar ocurre en el país. Existen muchas oportunidades de crecimiento con los sistemas inteligentes y evidentemente pues la idea es que nosotros podamos beneficiarnos de ello. Pero ¿qué es la inteligencia artificial? Muchos de ustedes tal vez la conocen como redes neuronales artificiales, porque las redes neuronales son aquellas con las que se inició, digamos, el camino que ahora conocemos más como Machine Learning, como Deep Learning, pues fue a través de las redes neuronales artificiales. Y bueno, ¿qué sería esto de inteligencia artificial? Bueno, lo que queremos nosotros, de manera resumida, es incorporar las capacidades que tenemos como humanos. Por ejemplo, aquí estoy colocando el ejemplo de que nosotros podemos identificar como humanos a diferentes personas a través de los rasgos o los atributos que podemos o que sabemos que son propios de ellos, y este proceso evolutivo que nos ha llevado a ser una máquina de reconocimiento de patrones, pues evidentemente se lo queremos trasladar a los dispositivos que tenemos hoy en día, computadoras, dispositivos inteligentes, teléfonos celulares, etcétera. Aquí la equivalencia sería que para que nosotros lográramos que estos dispositivos puedan adquirir estas capacidades, tenemos que hacer, digamos, un procesamiento masivo de datos, ¿no? La idea de presentar aquí diferentes imágenes con la misma situación de identificar rostros, es que la idea es esa, que tú le presentes varias imágenes, algunas de ellas evidentemente que corresponden a lo que quieres evaluar, y algunas otras que no. Pero la idea es que pueda discriminarlos estos dispositivos y hacer un proceso similar al que hacemos como humanos. Ahora imaginémonos que esta misma capacidad que le hemos proporcionado a estos dispositivos, podamos hacerlo para que pues, pudiera apoyar en el diagnóstico de enfermedades. Pues esto sería maravilloso, ¿no? Y ya existe, de hecho, ¿no? Existen varios algoritmos que están inmersos ya en los dispositivos, en los equipos médicos, que ayudan en esta labor al personal especializado. Bien, pues vamos a empezar con lo que serían las redes neuronales artificiales, pero iniciaremos más con la parte más sencilla. Buscaremos entonces que sea un proceso, digamos, paulatino, en el que nos permita a nosotros identificar cuáles son los elementos que se requieren en esta clase que tenemos modelo de lo que serían los sistemas inteligentes, con la intención de que podamos entender más adelante cómo se pudieran incorporar estos sistemas inteligentes pues al uso cotidiano, con las potenciales aplicaciones que esto nos llevaría y por los beneficios que hubiera para la comunidad. En este caso les estoy presentando, y la idea es esa, ¿no? Al presentarles este personaje que llamaremos Pedro, ¿no? Nuestro amigo Pedro, lo que está pasando es que él está en capacidad de aprender lo que nosotros queramos, ¿no? La idea es que hagamos el símil de que esto es una sola red, perdón, una sola neurona artificial, ni siquiera una red, solo una neurona artificial. Nosotros vamos a hacer el planteamiento considerando que queremos que esta neurona, ¿sí? Aquí ejemplificada por Pedro, pues pueda distinguir entre lo que es un balón y lo que es una caja, ¿no? O un cubo. La idea entonces es llegar con Pedro y decirle, queremos que identifiques lo que es un balón y una caja. Y él nos dice, pues sí, adelante, ya estoy listo, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cómo aprendimos nosotros a distinguir la diferencia entre patrones? Pues normalmente, si recuerdan ustedes, pues era básicamente a través de un proceso iterativo, ¿no? Es decir, me presentaba las cosas, aprendía, le abstraía yo lo que eran los atributos, las características para poderlas tener yo más adelante y poder reconocerlas. Pues exactamente funciona de la misma forma. Lo que nosotros vamos a hacer es entonces presentarle varias veces el elemento repetido, y aquí habría una cosa que es importante que nosotros recordemos. Si a nosotros nos presentan siempre las cosas en el mismo orden, pues evidentemente podemos hacer trampa, ¿no? Y la trampa viene a partir de que yo podría identificar por posición y no por los atributos o características de cada uno de estos elementos, pues dónde está el elemento. Es decir, yo me podría aprender, si todo el tiempo me presentas el balón en primera posición y luego los cubos en las siguientes, pues que el que va a presentarse primero va a ser el balón, ¿no? Así que esa sería, digamos, la trampa que se podría hacer. Para evitar eso, nosotros lo que hacemos es, cuando trabajamos con un sistema inteligente, con el elemento en este caso más esencial, que sería una neurona artificial,
presentárselo en diferente orden, ¿no? Esa sería la idea. Y así hacerlo repetidamente y estar haciendo este proceso iterativo muchas veces, ¿no? Hasta que nosotros, ahorita lo haré mediante una pregunta, pero evidentemente en un algoritmo se hace mediante una situación, un condicional para estar monitoreando si ya tiene el aprendizaje necesario en nuestra neurona. Lo que haríamos fue básicamente preguntarle a Pedro, ¿no? Este objeto que estás viendo, ¿qué es? ¿No? Y vamos a pensar que Pedro nos responde y nos dice, en lugar de cubo, que es lo que esperábamos que nos dijera, que nos dice que es balón. Pues básicamente nosotros, como tío malo, por así decirlo, tenemos ganas, ¿no? De aventarle el cubo, ¿no? Para decirle, te equivocaste, ¿no? Como mal tío, ¿no? Bueno, estos elementos que les estoy colocando en realidad son importantes porque vamos a ver que nos sirven cada uno de ellos en el proceso de aprendizaje de una neurona. Entonces regresaríamos al proceso de estar otra vez iterando hasta que nuestra neurona aprenda. Para llegar al punto otra vez de preguntarle a Pedro, ¿ya estás listo para preguntarte? Recuerden que eso lo hacemos en el algoritmo mediante el monitoreo de una condición y pues otra vez empezamos, ¿no? ¿Esto qué es? No, pues es un cubo, me responde, perfecto, sí aprendió ese elemento. Le vuelvo a preguntar y me dice que es un cubo, vamos, perfecto, 2 de 4, ¿no? Le presento el balón y nótese que pudo haber sido en cualquiera de las posiciones que estaba y lo sabe identificar de forma correcta, me dice que es un balón, pues llevamos 3 de 4, ¿no? Y si al final el último de los cubos lo identifica de la forma correcta, pues eso significa que lo que hacemos nosotros como familiares, ¿no? No es un angelito, ¿no? 100%, ¿no? Es un genio. Pues todos estos elementos que acabamos de ver son importantes para que nosotros podamos tener los fundamentos de lo que es el aprendizaje máquina. Es decir, nosotros, como ustedes recordarán, vimos que esto es una base de datos. La base de datos es fundamental para la parte de entrenamiento. Es la fase de entrenamiento que nos ocupa en el aprendizaje de una máquina. La parte de tener los elementos donde nosotros queremos que identifique de forma acertada nuestra neurona artificial se le conoce como etapa de prueba. A la siguiente parte se le conoce como etapa de validación, cuando efectivamente estoy viendo que conoce los diferentes elementos que debería de conocer. A la parte donde, digamos, lo hizo de forma errónea, pues se le conoce como la parte del error que tiene el sistema, y es importante porque todo el aprendizaje está apoyado en el error que encuentras en todo momento. Este error sirve para adaptar algo que veremos que se conocen como pesos sinápticos, y pues es fundamental en el proceso de aprendizaje, al igual que nosotros cuando lo hacíamos como humanos, en etapas tempranas y queríamos identificar cosas y nos equivocábamos, pues teníamos que estarnos comparando para saber si yo lo había aprendido de forma correcta. Y evidentemente medir el desempeño en cualquier sistema es fundamental, así que evidentemente necesitamos conocer el desempeño de todo este sistema, ¿de acuerdo? Este sería el fundamento, como les mencionaba hace un momento, de lo que sería una red neuronal artificial. Ahora bien, ¿qué sucede si yo le digo ya nuevamente a Pedro? Bueno, pues ya vamos a pasar a identificar nuevamente balones y cubos. Pues seguramente Pedro me diría, ¿no? No, pues esa ya me la sé, ¿no? O sea, ¿cuál es el reto en eso? Bueno, le digo, pues si ya te lo sabes, ve cuáles son las diferentes clases que te voy a presentar y a partir de ello, pues me dice si ya podemos hacer la prueba. Pues resulta que entonces le presento el balón y el cubo que ya conocía, pero en este momento le incorporo cubos con diferentes características, ¿sí? Y este es el reto ahora, ¿no? El reto es que los objetos que le compartamos como base de datos a nuestro sistema, pues compartan características que lo hagan evidentemente pertenecientes a una clase. Estos 3 elementos pertenecen a cubos y a balón, pero no, ya no son elementos igualitos. Y es como en la realidad se presentan las cosas. Es decir, yo no voy a tener clases que sean completamente, digamos, distantes una de la otra y que sean claramente diferenciables. La idea es que compartan ciertos rasgos y que algunos no lo sean o que tengan algunas variaciones, porque así es como se presenta en la realidad. Cuando un sistema quiere identificar rostros, resulta que el rostro, pues a lo mejor cuando se hicieron las pruebas, cuando se hicieron los entrenamientos y fueron a través de fotos de las personas que pueden acceder a un sistema, pues se hizo con determinadas cantidad de luz, se hizo cuando la persona estaba a lo mejor un poco más delgado, a lo mejor ocupaba o no lentes, tenía o no barba, etcétera. Y cuando en la realidad tienes que probar tu sistema, pues hay toda esa diversidad o todos esos ajustes y cambios que el sistema debería ser capaz de poder absorber y realizar su tarea de forma exitosa, evidentemente. Entonces lo que hacemos es empezar, recordamos, a hacer aleatoria nuestra base, pero además a
colocar clases que también, la segunda clase, en este caso el balón, que tenga también rasgos diferentes, ¿no? Similitudes, pero también tenga, por ejemplo, en este caso el color ya es diferente. Y le presentamos diferentes elementos, ¿no? Y ya saben, proceso iterativo, empezar a trabajar a que el sistema empiece a aprender y pues llega el momento en que le tienes que preguntar. Yo sorpresa, ¿no? Te preguntan con uno de los elementos que no estaba dentro de tu base de datos, ¿no? Y entonces como que sí, ¿no? La situación es, ya la complejidad se incrementó, ¿no? Y es que los sistemas reales, pues tú puedes entrenarlos con una base de datos específica, pero cuando lo vas a probar, resulta que esa, pues no es la realidad es que se te van a presentar, repito, ¿no? Situaciones en las que la clase o el elemento que quieres tú identificar tiene rasgos de la clase, en este caso de la clase cubo, pero pues no es exactamente igual a la que tú habías visto, ¿no? O con la que te habías preparado. Y entonces es con esa con la que te vamos a evaluar y a validar si el sistema funciona bien. Y así le podemos presentar incluso algunos de los que sí pertenecen a esa base de datos o que comparten mucha similitud, pero no siempre va a ser así, ¿no? ¿No? Igual este balón, si ustedes ven, pues evidentemente no está exactamente igual al que estaba en la base de datos. Este sí era un elemento que se había presentado y si él va identificando de forma acertada cada uno de estos elementos, pues ya sabemos, su desempeño es mejor, ¿no? Y podría ser uno en el cual lo hagamos titubear, ¿no? Así como que en blanco y negro, ¿no? Si es capaz nuestra neurona de identificarlo de forma acertada como cubo, pues es que ya tiene, digamos, la capacidad de generalizar, ¿no? Ya puede generalizar bastante bien nuestra neurona. Más adelante veremos que esto se convierte en una red. Y bueno, pues eso es importantísimo, ¿no? Para que nosotros garanticemos que esto funciona, hay muchos métodos. Algunos de ellos, pues la validación cruzada que nos va a apoyar para que estadísticamente nosotros sepamos que ya está bien conformada nuestra base de datos y además el porcentaje o reconocimiento que nos está indicando el sistema es el más acertado. Si nosotros requerimos que este sistema funcione en tiempo real, pues las cosas se pueden complicar, evidentemente, y de eso trata las diferentes materias que tendrán ustedes a lo largo de la maestría. ¿Sí? Toda la situación que nos lleva a poder tener un buen desempeño en este tipo de sistemas tiene que ver con sintonizar de forma adecuada el sistema. Y es algo de lo que más puede ser tedioso en este proceso, porque normalmente, y se acuerdan cuando les decíamos la definición de un sistema inteligente, hablábamos de que el paradigma no era tradicional. No se podía pensar esto desde digamos, la concepción normal que se tenía de programar y más bien la situación de éxito que conlleva el hacer un programa y esperar que las cosas funcionen como las programamos. El problema aquí es que tú programas, ¿no? Y resulta que también van incorporados algunos elementos para hacer que el sistema funcione de la mejor forma y al final podría ser que no aprendió de forma correcta. Es como nosotros podríamos sentarnos una tarde a intentar aprender las tablas de multiplicar y pues a lo mejor al término de ellas todavía no las sabes del todo, ¿no? Es decir, hay un proceso de frustración ahí. Lo mismo pasa con esto, ¿no? Cuando sintonizas un sistema inteligente, no va a ser que a la primera funcione. Tienes que estar iterando, así como iteras con la parte de la base de datos, tú iteras con la parte de la sintonización para encontrar los mejores parámetros y que el sistema tenga un comportamiento, pues, que tú esperas, ¿no? Muy bien. ¿Qué herramientas ocupamos para este tipo de situaciones, no? Bueno, recuerden que solamente hemos hablado hasta el momento de una sola neurona. Esta sola neurona que hemos puesto aquí con la representación de Pedro, nuestro amigo Pedro, pues ahora resulta que ya la vamos a empezar a convertir en lo que es este pequeño sistema. Este sistemita, como podrán ustedes apreciar, pues está compuesto de varias entradas representadas con la variable X. Tenemos un punto de sumatoria. Este punto de sumatoria se obtiene como se ve aquí. Es el proceso de estar multiplicando cada una de las entradas por los pesos sinápticos que les había yo comentado hace un momento. Estos pesos tienen que ver justo, si nosotros lo vemos desde el punto de vista matemático y estableciendo una figura geométrica en un plano bidimensional, básicamente lo que estamos encontrando es la ecuación de una recta. La ecuación de una recta que pueda separar dos clases. Más adelante veremos eso, ¿no? La ecuación de una recta que pudiera separar a dos clases. Recuerden que teníamos dos clases al inicio, solamente un balón y unos cubos, ¿no? Pues exactamente eso es lo que representarían esos pesos. Y bueno, les decía, este punto de sumatoria lo que hace es, digamos, unir todas las posibles multiplicaciones de nuestras entradas por nuestros pesos, y es por eso que se le llama que es un punto de sumatorio. A la salida de este punto tendríamos esta variable, U de I.
Esta señal UDI lo que va a hacer es que va a pasar por un punto que se conoce como función de activación. La función de activación es básicamente una condición de no linealidad. La idea es que este punto, ¿sí?, que se obtiene aquí a la salida esté más cercano a la señal deseada que nosotros esperábamos. Y al final de cuentas comparamos la señal deseada con la salida que nos da nuestra pequeña neurona y obtenemos un error. ¿Se acuerdan del zape que daba el tío malvado a Pedro, no? Bueno, aquí identifiquemos algo. ¿Qué es lo que serían nuestras entradas? Bueno, las entradas van a ser esos rasgos que tiene cada una de las clases. Teníamos balón y teníamos cubos. Tal vez puede ser el diámetro, tal vez puede ser el color, tal vez puede ser el alto, el ancho, etcétera. Esos son los datos que van aquí en las entradas. ¿Quién es la deseada? Pues la deseada, evidentemente, cuando tú ingresas los atributos de un balón, pues la deseada es la etiqueta balón, ¿no? ¿Sí? Cuando tú ingresas los atributos que corresponden a un cubo, la deseada es el cubo. Y la idea es que cuando tú le ingresas estos parámetros y se procesa a través de la neurona, es que la salida sea lo más cercano a la etiqueta que tú tienes. Si no son iguales estas dos, la salida y la deseada, pues evidentemente se obtiene un error, y es aquí donde empieza un proceso de adaptación de estos pesos. Sí, el proceso de adaptación se hace mediante algoritmos que muchos tienen que ver con, pues evidentemente, la optimización o la minimización de lo que es el error. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. ¿Cómo se hace eso? Pues a través de programas, ¿no? Aquí tenemos un programa que está hecho con Notate, ¿no? Muy parecido, bueno, es básicamente la versión libre de lo que es el software, seguramente muy conocido por todos ustedes de MATLAB. Pues aquí podemos tener ese tipo de código para hacer la representación de esta neurona, para entender el principio y el funcionamiento. Es lo que hacemos en la materia, ¿no? Explicarles todos los elementos que componen a estos dispositivos llamados inteligentes, pero como podrán ver, la inteligencia se la estamos dando nosotros en este proceso, ¿no? La idea es que ustedes entiendan cada uno de los parámetros para que no solo sea lo que está de moda, ¿no? Lo que está de moda es ocupar las herramientas sin que tengas conocimiento de qué estás modificando y por ende, pues eso no te fortalece. Aquí tendrás la fortaleza de identificar cada uno de esos parámetros y poder evidentemente ajustarlos. Se puede hacer así, pero evidentemente para trabajar de forma mucho más robusta, existen software libre que te ayuda a trabajar y que tengas una mejor representación de esto. Hasta ahorita hemos hablado solamente de neuronas, ¿sí? Vamos a pensar que este proceso lo vamos a llevar un pasito más allá, ¿no? Y ahora lo vamos a ver de manera gráfica. Para eso les decía, sirve este software que ocupamos dentro del programa, que se llama Neuro. Este programa lo que hace es que mediante el apoyo de Java, te ayuda a visualizar lo que es tu estructura de tu neurona, aunque parecería que alguien me diría esto ya es una red. Estrictamente hablando, no. Las neuronas o las redes se consideran que deben de tener tres tipos de capas: las capas de entrada, la capa de salida, y si tienes neuronas en la parte intermedia que se conocen como neuronas ocultas, pues entonces ya tienes una red neuronal. Si solamente tienes estas dos redes, la de entrada y la de salida, se considera que todavía no es una red, ¿no? Así que por eso seguimos hablando de una neurona. Bueno, cuando tú vienes y trabajas con estos sistemas, pues tienes que ser capaz de identificar cuáles son los elementos de entrada, cuáles son las características que componen a tu neurona, y pues evidentemente te van a empezar a pedir datos para que tú puedas hacer el entrenamiento. La intención es que ustedes conozcan cada uno de esos parámetros, ¿sí? También es importante que identifiquen, esto se conoce como la curva de aprendizaje, y entonces que ustedes identifiquen qué significan este tipo de comportamientos, si el sistema está aprendiendo, si el sistema no lo está haciendo, si habría que entonces reentrenar, si habría que cambiar, etcétera. Y bueno, que no se ha mencionado, hay una parte fundamental. Esta era la base de datos ahorita muy pequeñita con la que queríamos nosotros trabajar y que identificara. Para todos los que conocen de diseño lógico, sabrán que esto es una función lógica OR, ¿no? Entonces, queremos que haga esto tan sencillo, y van a decir, queremos que eso aprenda una neurona. Es un ejemplo académico, ¿no? Justo con el que iniciamos. Sin embargo, más adelante, pues ya trabajamos con bases más elaboradas. Esta base tiene que ver con un estudio que se hizo de diabetes, que está disponible en repositorios públicos y legales, es decir, nada de esto es ajeno a la parte de investigación. Entonces puedes tomar este tipo de bases de datos, que ya tienes bastantes ejemplos, si no me recuerdo, usted tiene más de 700 ejemplos, y la salida en este tipo de casos es identificar si la persona fue diagnosticada o no con diabetes. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente tener pleno conocimiento de lo que hacen, cómo se identifican, cuáles son las entradas, las salidas, cómo podemos traer este tipo de datos que son ya
no es tan fácil como tener 4, como el caso anterior que les presentaba, sino ya estamos hablando de 700 casos, pues ahora, ¿cómo podemos nosotros manejar esa cantidad o ese volumen de información? Bueno, naturalmente ya no se puede tal vez solamente con una pequeña neurona, sino ahora sí vamos a emplear una red. Y como podrán ver, una red está compuesta de diferentes capas, ¿no? Les decía hace un momento, capa de entrada, capa de salida y capas ocultas. Cuando ya tienes capas ocultas, ya se considera que esto es una red neuronal artificial. Ahora sí, red neuronal artificial. Y entonces la idea sigue siendo la misma. Si ya conoces los fundamentos de los cuales hablamos hace un momento, puedes tranquilamente trabajar con estos sistemas y de hecho podrías de aquí en adelante avanzar de forma muy adecuada con la incorporación de otros parámetros para la adaptación. Lo mismo sucede cuando pasas a Deep Learning, ¿no? Evidentemente el volumen de datos es mucho mayor que lo que estamos viendo ahorita, pero los fundamentos van a seguir siendo los mismos. La curva ya se ve diferente a la que veíamos hace un momento y también es importantísimo que ustedes sepan identificar qué está pasando aquí, dependiendo de las iteraciones que tiene tu sistema. Y bueno, hace rato les hablaba, ¿no? De que se busca una ecuación de una recta que pueda separar las diferentes clases. Cuando tenemos más atributos, en este caso se está pensando que son solamente 3, porque tengo X1, X2 y X3. Veríamos eso qué significa, obviamente, en el contexto, pues que a ustedes les preocupe, les ocupe, les interese, tengan la necesidad de trabajar en él, pues evidentemente van a cambiar estos posibles ejes. Aquí estamos representando un problema demasiado simple que solamente tiene 3 rasgos o características, ¿sí? Pero la verdad de las cosas es que en bases que son relevantes, pues son muchos los atributos, de tal forma que ya no es posible tener este tipo de gráficas que digamos son simples para el entendimiento del problema. La idea con estas dos gráficas que les estoy presentando es que ustedes puedan identificar qué es lo que está buscando en realidad de fondo una neurona o una red neuronal artificial. Están buscando hacer la separación, digamos, desde un punto de vista óptima de 2 clases. Aquí solamente son 2 clases, podría haber 5, 10, 15, 20 clases las que se te ocurra y por tanto, pues esta superficie podría ser muy complicada. Si nosotros logramos tener esta curva óptima de separación, estos parámetros que modelan a esta, vamos a llamarlo así, esta sábana, esta curva que está aquí presente en este plano 3D, nosotros hemos logrado que nuestro sistema aprenda, porque lo que va a suceder es que si ya tienes este modelo matemático que está aquí, pues ya nada más necesitas que llegue el siguiente elemento que quieres clasificar y ya puede decir de qué lado está. Y ya te puede decir claramente es azul o es rojo, ¿no? Es balón o es cubo, ¿de acuerdo? Claro que se puede complicar esta situación y pudiera estar así como lo están viendo en este momento, ¿no? Y esto, repito, es solamente para que se pueda distinguir. Existen casos en los que las clases están inmersas una dentro de la otra y entonces tenemos que hacer otros procesos más elaborados para poder separarlos. Y a diferencia de algunas otras disciplinas, algunos otros programas donde exploran estas posibilidades, pero solamente por la parte superficial, nosotros te acompañamos con diferentes materias dentro del programa, como pueden ser optimización y computación evolutiva, sistemas inteligentes, sistemas neurodifusos, la parte de robótica, que como vimos es muy importante y vamos a ver que lo es mucho más a la hora de aplicar estos sistemas, pues todo esto te ves acompañado y arropado en lo que es el programa de posgrado. Muy bien. Bueno, ¿y qué sucede cuando nosotros tenemos ya, y aquí evidentemente por la situación del espacio que tengo, pues quise representar que esto es una cantidad masiva de datos, esa es la idea. Cuando tienes una cantidad masiva de datos, ¿qué sucedería? Bueno, pues ahora como que nuestra neurona pequeñita, pues como que, y le presentas uno de todos esos, pues como que, pues ya no sabes si reír o llorar, ¿no? Porque dice, pues es que ya pareciera que me quedé limitado con lo poco con los pocos elementos que acabamos de ver, a lo mejor se siente limitado este sistema. Pues lo que ocurre es que en realidad, digamos, ocurre el apoyo de más redes especializadas en eso. Eso veríamos hacia el final de lo que son los cursos de sistemas inteligentes. Repito que tiene que ver con la parte de sistemas neurodifusos, la parte de optimización, etcétera. La intención es que ustedes puedan identificar esas redes que se vuelven especialistas, por así llamarlo, en cada una de las diferentes rasgos, ¿no? Para que al final el sistema pues pueda trabajar bien. A eso se le conoce como Deep Learning. Evidentemente en una clase modelo pues no nos va a dar para tanto, pero esta es la idea, ¿no?
nosotros vamos a convertir no solo la neurona que tenemos o la red que tuviéramos, sino vamos a necesitar el apoyo de más redes. Este tipo de redes reciben nombres particulares dependiendo del problema que quieres resolver. Pueden ser redes convolucionales, pueden ser redes de submuestreo, ¿no? Existen diferentes tipos de redes dependiendo y acordes al problema que tú quieres atender. Ok, ¿cuáles son las herramientas que nosotros nos apoyamos? Pues todas las herramientas que ocupamos son en realidad muchas de las que ocupan la industria, aunque pareciera que muchas de ellas son de pago y se requiere mucha inversión, pues no, en realidad algunas de ellas son de acceso libre y pues evidentemente si ya quieres para algo profesional o si quieres hacer uso de tiempo de cómputo en la nube, pues ya requieres hacer un pago. Pero incluso muchas de estas herramientas, los mismos digamos, las mismas empresas te las facilitan para que tú tengas o te hagas de la habilidad, del dominio, para que puedas después implementar tus propios sistemas y evidentemente requieras el apoyo de ellos, ¿no? Bueno, pues Python, Keras, que es un framework que se utiliza mucho para la parte de aprendizaje profundo, TensorFlow, que está de fondo de todas las operaciones que vamos a desarrollar, librerías especializadas para el reconocimiento de patrones, librerías especializadas para el manejo de base de datos. Como vieron ustedes, se requieren muchas bases de datos y pues, en algunos de los casos es masiva la información. Herramientas o librerías que tienen que ver con la parte matemática y así podríamos sacar muchas librerías que son especializadas para cada cosa. La intención es que nosotros los apoyemos para que ustedes puedan incursionar, puedan apoyarse, tengan dominio de algunas de estas herramientas y ustedes puedan elaborar sus propios códigos y pues por ende las propuestas que faciliten a la solución de un problema. Ahora, las bases de datos, pues dirán, ¿y esas de dónde, no? Bueno, problemas hay muchos, propuestas también ha habido bastantes, y bases de datos existen. Y están en repositorios que son públicos, algunos de ellos te piden o te solicitan un compromiso, o que especifiques para qué vas a ocupar el tipo de base de datos, que evidentemente des crédito a de dónde las estás tomando, si vas a hacer algún estudio, si vas a hacer alguna publicación de ello, y pues existen muchas, ¿no? Aquí les presento algunas, esta tiene que ver más con la parte de señales biológicas, ¿no? Aquí tenemos un repositorio que tiene que ver más con casi cualquiera que se les ocurra, es muy completa este sitio, y bueno, otros más, ¿no? Que podrán ustedes irse acompañando a lo largo de lo que es el programa de maestría, porque además, pues, no todos les va o les ocupa el mismo tipo de problemas, ¿no? La idea es que te demos este conjunto, este set de herramientas apoyado de las diferentes materias para que tú puedas empezar a resolver los problemas por tu cuenta. ¿Qué equipos y laboratorios? Bueno, aquí hay que considerar que esa idea que se tenía anteriormente que deberíamos de tener un gran centro de cómputo en la universidad o en la institución en donde yo voy a trabajar, está desapareciendo porque en realidad lo que haces uso es de equipo que no está presente en las instalaciones, haces más bien uso de cómputo en la nube y para ello pues no requieres tener los grandes sistemas de cómputo ahí. Sin embargo, existen algunas placas o tarjetas que son especializadas, como las que les presento. Esta es una tarjeta especializada con la cual se ha trabajado en el programa de posgrado. Es Jetson NVIDIA TX2. Actualmente hay una versión que es la versión Javier, se le llama a esa versión. Aquí tenemos lo que es un FPGA hecho específicamente para inteligencia artificial. Estos equipos, por ejemplo, son los que se montan en los dispositivos móviles para poder hacer procesos de identificación, de reconocimiento, ¿no? Como lo pueden ver aquí. Son los que se ocupan también, este tipo de versiones son las que se ocupan para la parte de vehículos autónomos y pues también se ocupa evidentemente para hacer la parte de reconocimiento de movimiento, la parte de identificación, etcétera. Y nosotros hemos trabajado con ellas, ¿no? Aquí el ejemplo de ocupar esta tarjeta, ¿no? Y hacer parte del reconocimiento, ¿no? Con los algoritmos específicos que se ven a lo largo de los cursos en el programa de maestría. Ahora, trabajo en la nube, les mencionaba hace rato, es fundamental, ¿no? Y entonces nuevamente recurrimos a herramientas que son utilizadas, repito, por la parte profesional. Cambian algunas de ellas en cuanto, pues, depende de qué lado y de qué empresa estás y qué herramientas ocupan, pero la idea es muy, muy, muy parecida en todos los casos, ¿no? Es a través de hacer uso de la nube para ocupar, pues, evidentemente, la capacidad de cómputo que tienen estas empresas y no ocupar la que nosotros tenemos limitada en nuestras casas, en nuestras computadoras o en nuestros centros de trabajo, ¿no? Lo que te rentan en muchas de las ocasiones son esas herramientas especializadas que si tú no las sabes desarrollar o no las sabes ocupar o no las entiendes, pues evidentemente olvidémonos de acceder al tiempo de cómputo, ¿no? Tienes que conocerlas. Entonces, para eso,
nosotros hacemos todo este proceso igual, acompañándolos con las diferentes herramientas que dan origen a tener estos sistemas inteligentes, ¿no? Bueno, aquí les voy a poner un pequeño video de una pequeña aplicación que se hace, fue hecha con este fin específico para que ustedes vean de lo que se trata. No se iba a poder realizar, digamos, en tiempo real, debido a que tenemos la cámara en uso para poder estar transmitiendo, pero lo que se hace es que vamos a detectar objetos usando la misma webcam con la que estoy en este momento transmitiendo, la coloqué a un lado de la computadora y el monitor que tengo para que vean cómo se identifican ocupando estas herramientas que les he platicado. Entonces, observen, por favor, voy a ir describiendo. Entonces, nosotros vamos, hacemos una pequeña aplicación, vamos a acceder a la cámara, concedemos los permisos que nos solicita, permitimos que se haga así de esa forma, y en este momento, por acá estaba colocada la cámara, está identificando, ven, nos dice que es un mouse, nos dice que es una laptop, nos dice que es una TV, el monitor lo identificó como una TV, acerco el celular, entonces en todo momento está queriendo identificar los objetos que se presentan, lo identifica en algunas ocasiones de manera incorrecta o no lo alcanza a identificar, en otras lo identificó bien, ¿no? Un teléfono celular nos decía, y cuando detecta la mano de una persona, pues sabe que es una persona, ¿no? Entonces nos dice que es una persona, ¿no? Entonces eso es lo interesante de estos sistemas, ¿no? Que nosotros seamos capaces de poder estar haciendo este tipo de procesos. Y este tipo de procesos, como podrán ver, fue una práctica que hicimos de manera muy simple para que pudiéramos ejemplificar en esta clase de introducción. Muy bien. Bueno, pues entonces pasamos a la siguiente, que serían pues saber algunas dudas, comentarios que ustedes tengan, háganoslo saber, por favor, estaremos muy atentos a poder apoyarlos y pues evidentemente quedo a sus órdenes y los datos de mi contacto se los compartirán a través del espacio que esté destinado para ello. Pues les agradezco mucho su atención y espero que estén interesados en los sistemas inteligentes y que puedan cursar con nosotros el posgrado de maestría en Ciencias Áreas Cibertrónicas. Nosotros encantados de recibirlos y estaremos con los brazos abiertos para poder atenderlos. Muchas gracias.